está claro que la incertidumbre económica y política del país impacta seriamente a las familias, a quien quiere proteger su patrimonio, ya sea adquiriendo una casa, un carro o divisas. También están afectadas muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. Pero a escala macroeconómica, ¿cómo afecta este escenario a Venezuela en sus relaciones internacionales, especialmente con los socios comerciales como los de Mercosur? Se lo preguntamos a dos expertos en el área. En cuanto al tema de las relaciones, en los últimos años el comercio con el Mercosur ha crecido, pero lamentablemente es en el sentido de exportaciones del Mercosur hacia Venezuela. Año 2011 y año 2012 están cerrando con aproximadamente 4.600 millones de dólares en comercio o en importaciones desde el Mercosur. En el caso de exportaciones venezolanas hacia el Mercosur, en el año 2011 estaban alrededor de los 340 millones de dólares y para el año 2012 esas exportaciones han caído significativamente en 130 millones de dólares. De manera que pienso que la coyuntura particular que hay en este momento en Venezuela no creo que afecte el comercio siempre que haya la disponibilidad de divisas para pagar a los importadores que están realizando esas importaciones desde los países del Mercosur o pagar a los exportadores de los países del Mercosur. Sin embargo, en el tema de inversiones la situación puede ser distinta, porque ahí hay que diferenciar lo que son inversiones establecidas en Venezuela de inversiones por establecerse en Venezuela. Las inversiones establecidas en Venezuela lógicamente siguen manejando la dinámica de los desarrollos que se dan en Venezuela, de las coyunturas políticas y económicas. Pero en el caso de los negocios por establecerse, generalmente los inversionistas son mucho más cautos, toman mucho en consideración las variables de riesgo y esas variables de riesgo las podemos dividir en políticas y económicas. Y básicamente, ¿qué es el riesgo? Es la posibilidad que por un evento determinado no se concreten o produzcan las ganancias que ese inversionista está esperando. Entonces, cuando hay un evento como el que actualmente está sucediendo en Venezuela, una cosa es lo que internamente nosotros pensemos, grupos que dicen lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia total, es totalmente válido, otros grupos que piensan lo contrario, pero sin embargo desde afuera es una variable que se agrega a las calificaciones de riesgo para el país. Esas calificaciones de riesgo siempre se dividen entre bajas, medias, altas y extremas. En el caso de los países del Mercosur, incluyendo Venezuela, particularmente en los últimos años, las calificadoras de riesgo nos colocan en el tema político como de riesgo alto. Y eso cuando un inversionista lee el reporte, dice, bueno, mejor espero mayor estabilidad política para concretar definitivamente mi inversión. Los tratados y convenios internacionales que el gobierno del presidente Chávez ha suscrito están vigentes. Eso quiere decir que lo que ya se suscribió, lo que ya se firmó, lo que ya se ratificó y lo que está en curso sigue vigente, porque hay un principio del derecho internacional público, que es que los tratados deben cumplirse como fueron pactados. Ese es el principio fundamental. Lo que puede haber en este momento debido a la crisis institucional es una incertidumbre en el caso de nuevos préstamos, nueva emisión de bonos de la deuda o nueva contratación de créditos en el exterior. Allí sí puede haber, quizás tanto para los inversionistas que pretendan venir a invertir a Venezuela como para el gobierno salir a buscar crédito en el exterior, allí sí puede haber un problema porque hay un asunto que es confianza. Quizás en el exterior se percibe de que ha habido tranquilidad institucional por una sentencia bastante cuestionable del Tribunal Supremo de Justicia, pero que hay paz y tranquilidad. Pero eso no significa que un inversionista que quiera venir a hacer una inversión importante en Venezuela no revise adecuadamente la legislación y diga, bueno, si yo voy a contratar una inversión, ¿quién es el responsable y quién paga? Yo creo que allí sí tendríamos problemas, no en lo que se está ejecutando. Lo que se está ejecutando está así y los países no se mueren con los presidentes. Es decir, los convenios tienen que ser ejecutados y si no es el presidente Chávez quien está al mando de la presidencia, sino quien ejerza su función, bien sea el vicepresidente o el presidente de la Asamblea en el caso de la falta absoluta, pues debe seguir cumpliendo con las obligaciones comerciales de Venezuela. Yo creo que estamos en un periodo de incertidumbre
en el caso de nuevas inversiones. Estamos en un periodo de incertidumbre en el caso de una emisión de deuda, porque bueno, ¿quién es el responsable? Pero los países que tienen negocios con Venezuela y los empresarios que tienen negocio con Venezuela pueden estar tranquilos porque el Tribunal Supremo de Justicia dijo que había continuidad administrativa, con lo cual tienen que pagarles. Esto se tiene que resolver en algún momento porque la temporalidad indefinida no existe. Son dos conceptos absolutamente ambivalente. En consecuencia, esto se resolverá cuando se resuelva la situación de salud del señor presidente de la República. El gobierno parece haber congelado importantes decisiones en el área macroeconómica. Mientras tanto, los empresarios, el sector productivo, acusa serios retrasos en la distribución de divisas y de hecho los dólares no alcanzan para sustentar la actividad económica del país. Y esa moneda se ha convertido en una de las piezas más deseadas por todos los venezolanos. Algunos economistas insisten en que el gobierno maneja un escenario para solucionar el problema de raíz. Inclusive se hablan de 3 variables sobre cómo poner los dólares en el mercado. Vamos a ver qué opina respecto el economista José Luis Saboín, quien ha analizado de cerca este tema de interés para todo el país. Nosotros creemos, sobre todo tomando en cuenta este telón de fondo donde tuviste que importar muchísimo, que para el cierre del año, ¿okay? Si tú no haces un ajuste cambiario, ¿okay? Sobre todo en el tema de bien sea de una devaluación o cómo va a ser la asignación, ¿okay? De las divisas en la economía, tú pudieras estar consumiendo una gran parte de activos externos que tienes en el exterior, porque la renta petrolera no está variando. O sea, tenemos el mismo precio que hubo en el año 2012, es el que se está proyectando para el año 2013. No prevemos incrementos en la producción de petróleo, entonces la fuente de divisas, el maná de divisas que podamos tener en la economía sigue siendo el mismo y las necesidades son muy grandes, está aumentando el servicio de deuda y las necesidades, digamos, para producir se han incrementado muchísimo. Entonces, dentro de las múltiples propuestas que se han variado, podemos decir que han llegado al mayor consenso dentro del gabinete económico. La primera es devaluar un poco el tipo de cambio de CADIVI, digamos a 4.30, 5.50, 5.60, ¿ok? Y mantenerlo para lo que son esos bienes prioritarios, ¿ok? Haciendo énfasis en alimentos y medicinas, y hacer una migración, digamos, de otros elementos al SIDME y hacer una modificación dentro del SIDME. Ya tenemos el convenio cambiario número 20 que daba espacio a que muchas empresas contratistas, empresas que importan bienes de capital, o sea, lo que dinamiza la productividad en Venezuela, el aparato productivo, pudieran estar transando de divisas allí. Okay, se les permite vender divisas allí, lo cual pudiese venir complementado con la Bolsa Pública de Valores, ¿no? Pero no vemos una mayor oferta de bonos, digamos, en el SIDME, manteniendo el ritmo que tiene, pudiera durar, digamos, como hasta mayo, junio. Eso en un primer escenario. Tenemos un segundo escenario también que es muy factible, porque es eliminar el SIDME, devaluar el tipo de cambio de 4.30 a 5.50 y colocar, como sucedió en el 2010 cuando teníamos el 2.60 y el 4.30, entonces ese 4.30 vendría siendo el prioritario de 5.50 y uno en torno a 8, 9, que pudiera ser para esas importaciones que no son prioritarias, salida, pagos de servicios, transferencias, renta, etcétera, incluso salida de capitales, si se maneja de una manera organizada. Y también tendrías, digamos, un mercado secundario manejado desde la Bolsa Pública de Valores. Eso es algo que se está manejando, que se está viendo. El problema es que, como te digo, todavía falta, digamos, esa voluntad política para acometer esas reformas, ¿no? Y la tercera, bueno, que es la que nosotros creemos que es la menos probable, pero que es la que, digamos, es más atractiva en el sentido de que el país sería más competitivo. Es lo mejor que pudiera hacer, es tratar de volver a legalizar el mercado paralelo que teníamos en el año 2010, donde intervenían una serie de actores, ¿okay? Pero eso incorporaría unas presiones importantes en la demanda, es decir, muchas empresas, personas que quisieran sacar sus capitales, pudieran estar accediendo muy rápidamente a ese nuevo mercado, y eso te pondría muy difícil la situación económica. Entonces, entre esas 3 variables, entre esas 3 opciones, perdón, creemos que la primera puede ser la más factible o la segunda, pero llegar a un punto donde, digamos, hay una eliminación total del control de cambio es algo que tendría un impacto muy drástico en la economía de este año, y con las distorsiones económicas que tenemos, la idea es que el cambio que se haga en el esquema cambiario sea gradual, pero que de una vez se insere las condiciones que tiene la economía venezolana.
Sobre el papel, Venezuela está en una espléndida situación para solucionar su problema temporal de falta de divisas. Y es que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo y de hecho es uno de los principales productores y exportadores de crudo. Pero la verdad es que el petróleo y el endeudamiento son prácticamente las únicas fuentes de divisas que tiene el país. Las necesidades son crecientes, especialmente porque hay una orientación beneficiosa a un mayor gasto social para beneficiar a millones de personas. Lo importante, en todo caso, es garantizar que en el futuro también haya de dónde conseguir dinero. Vamos a otra pausa y en breve regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios aquí en Globovisión.